el pincelito para dar placer a las ratas. Después de la operación de la columna vertebral y de recuperar, gracias a ella, la alegría, el color, la confianza, la creatividad y el sentido de conexión entre todas las cosas, no tuve más remedio que dejar de ignorar el hecho de que la lesión que había sufrido en mi conciencia antes de la operación tenía que estar relacionada con alguna causa de orden físico, puesto que los cambios en la conciencia tenían una correlación tan fuerte con la lesión y posterior restablecimiento del nervio pélvico. ¿Qué me había pasado? ¿Y qué significado tenía lo sucedido? Estas causas y efectos eran un fenómeno producto de mi propia bioquímica y de mi misteriosa neurología subjetiva. O se trataba de un conocimiento profundo, más generalizable a todas las mujeres. Unos 4 meses después de haberme recuperado casi totalmente de la operación, me invitaron a dar una charla a un grupo de jóvenes y brillantes muchachas en una universidad. Para no revelar sus identidades, situaré este acontecimiento en el Canadá rural y lo localizaré en una universidad estatal. Muchas de las chicas eran estudiantes de biología o neurociencia y habían decidido organizar un encuentro. Su objetivo era mantener una serie de conversaciones sobre cuestiones a las que como mujeres iban a tener que enfrentarse una vez que abandonaran la facultad y entraran en el mundo real. Un día soleado y algo ventoso nos reunimos en el salón de una casa de campo de una antigua granja. Los sofás, mullidos y suaves, estaban tapizados con un tejido de color escarlata. El suelo estaba cubierto con alfombras carmesí, un poco descoloridas, y junto a las grandes chimeneas había cestas llenas de flores secas. Los dulces rayos de sol entraban por la ventana. Ante nosotras se extendía un valle muy verde, por donde se deslizaba un río, y tras él se levantaba un macizo de montañas azuladas. Después de conversar sobre sus proyectos y su futuro, decidimos salir a dar un paseo para aprovechar el día cálido y brillante. Una de las jóvenes, conocedora de la zona, nos llevó por senderos de ganado, cruzando cercas y por caminos embarrados hasta una colina a la que subimos. Mientras ascendíamos vi que era como si estuviéramos en un ecosistema diferente. De repente el acogedor entorno de la casa quedaba lejos. Los campos verdes, grisáceos, donde crecía la hierba salvaje, se extendía en todas direcciones y soplaba un viento fuerte y constante. Decidí plantearles mi rompecabezas tal cual. Creo que entre la vagina y el cerebro existe una conexión que la mayoría de nosotras no acabamos de entender. Estoy averiguando que es posible que el orgasmo femenino y la confianza y la creatividad estén relacionadas. También puede que haya una relación entre la vagina y el orgasmo y la capacidad de percibir las conexiones entre las cosas. Las chicas se quedaron calladas durante un momento. Rompió el silencio una de las jóvenes, que era historiadora. Creo que lo que acabas de decir es totalmente cierto, dijo con determinación. Cuando tengo una relación sexual de las buenas, pero de las buenas de verdad, todas rieron conscientes de la diferencia, tengo la sensación de que soy capaz de hacer cualquier cosa. Siento que soy genial. La seguridad en mí misma me sube hasta las nubes. Y no siempre soy así. Además, esa sensación también la noto en el trabajo durante un tiempo. Descubro cosas que no había visto antes, conexiones que me habían pasado desapercibidas. Tengo una mayor sensación de control sobre mis percepciones. Otra de las jóvenes, una politóloga, manifestó su acuerdo. Yo me siento invencible. Es como si corriera una maratón. Me siento completamente feliz conmigo misma. Se produjo otro silencio, el silencio propio de una intensa reflexión.
Trabajé en un laboratorio donde mi trabajo consistía en proporcionar placer sexual a las ratas, dijo una joven científica con una sonrisa traviesa. ¿Cómo dices? Exclamaron todas. Sí, de verdad, contestó riéndose. Lo hacía con un pincelito. Hizo un gesto con sus dedos como si pintara un pequeño punto en el aire. Al cabo de unas cuantas veces acababa siendo parte del trabajo. Ni siquiera sabía que las ratas pudieran experimentar placer sexual. Dije maravillada y sorprendida por mi propia ignorancia. Todos los mamíferos hembras tienen clítoris, nos contó en el tono calmado del científico que considera que se trata de un aspecto interesante, pero al mismo tiempo solo de un dato más. Todas tienen clítoris, repitió. En aquel momento, una vaca ladeó la cabeza y miró burlona a la criatura que tenía a la derecha. Sí, supe que 2/3 de los clítoris de los mamíferos hembras se encuentran en la pared interior de la vagina, como el punto G de los humanos. En aquella época ignoraba por completo que los mamíferos tuvieran clítoris. El momento era extraordinario. La niebla había empezado a reptar por la cima de las redondeadas montañas que se alzaban frente a nosotras. El viento soplaba suavemente. Las jóvenes hablaban sobre orgasmos, percepciones y energía. Yo seguía sorprendida por desconocer aquel hecho, aunque obviamente debería haberlo sabido. El proceso de la evolución había diseñado a todos los mamíferos hembras para que experimentaran un gran placer sexual. Las ratas hembras, cuando quieren sexo, hacen así. Levantó las manos como si se tratara de unas pequeñas patas y se arqueó hacia atrás. Todas nos pusimos a reír. Más tarde supe que ese arqueo de la espalda se llama lordosis. La joven nos describió el laboratorio y los resultados que obtuvo, y me pareció perfecto indagar más en aquella dirección. Conversamos un rato más, pero el viento soplaba cada vez con más fuerza, y por fin regresamos a la acogedora chimenea, a las cretonas y a la tetera. Algo apenas por dejar atrás aquel momento un poco salvaje, un poco inexplicable, cuando el viento, la hierba y los animales parecían que formaban parte de lo que estábamos aprendiendo sobre nosotras mismas. Que las mujeres y nuestro placer específicamente femenino tienen un espacio muy concreto en el orden natural de las cosas. Me entristecía que aquel momento llegara a su fin, pero estaba animada por la curiosidad de aquellas mujeres y por su curiosidad abierta a descubrir si lo que las estimulaba en su trabajo intelectual tenía que ver con otros tipos de estímulos que ellas, hasta entonces, aisladamente habían considerado físicos. Orgasmo en el escenario. Durante los meses siguientes, otras mujeres de muy distintas procedencias y entornos me confirmaron que también ellas habían experimentado una conexión entre su bienestar sexual y su nivel de confianza y de actividad creativa. Una tarde fui al estreno de una película de gran éxito que se celebraba en Nueva York, donde estuve rodeada de profesionales del mundo del cine y el teatro. Había un ruido ensordecedor. Mientras estaba de pie frente a la barra del bar, me presenté a una escultural mujer de unos 40 años que estaba a mi lado. En ella todo era elegancia. Llevaba los labios pintados de rojo, lucía perlas y un vestido de cóctel que recordaba la época Flapper. Me dijo que era actriz. Tenía un papel en la película que acabábamos de ver. Y me preguntó con qué me ganaba la vida. Le conté que era escritora y que estaba trabajando en mi nuevo libro. Me preguntó sobre qué trataba. Es un libro sobre la vagina, le dije. La mujer sonrió. Sus pupilas se dilataron. En aquella época me había percatado en varias ocasiones de que la gente tenía una reacción inmediata y es probable que medible físicamente cuando tras hacerme esa pregunta oían la palabra vagina en mi respuesta. Algunas personas, hombres y mujeres, sonreían inmediatamente. Eran sonrisas bellas y sinceras.
Otras personas me miraban con temor o asco, como si de repente yo hubiera sacado una trucha de mi bolsa y lo hubieran dejado encima de la mesa frente a nosotros, o la hubiera puesto en alto para observarla. Otras, generalmente hombres, se echaban a reír, enojados y sin quererlo, en general para su propia vergüenza. En vista de la soñadora sonrisa de la actriz, algo me dijo que podía seguir adelante. De hecho, ahora mismo, le confesé, intento descifrar un posible vínculo entre el orgasmo femenino y la creatividad. La actriz palideció un poco cohibida. Me cuesta creer que haya dicho lo que ha dicho, dijo. Quiero decirle algo. No se lo he dicho nunca a nadie. Inspiró profundamente. Soy actriz de método. Yo sabía que los actores de método utilizaban la visualización para actuar desde dentro hacia afuera. Es decir, invocan la conciencia del personaje al que interpretan desde adentro en lugar de actuar como si fuesen esa persona. Cuando empiezo a ensayar con un personaje y me introduzco en él profundamente, mis orgasmos cambian. Empiezan a ser más y más. A falta de palabras, movía su copa de vino como si fuera un cosmos imaginado. ¿Trascendentes? Exacto, pregúntale a mi novio. Y luego dio una mirada a su alrededor para asegurarse de que nadie le estaba escuchando. Llego a un estado sumamente erótico cuando me meto en el personaje cuando actúo. Volvió a mirar alrededor, pero esta vez deseando, al parecer, hacer pública esa información. Tuvo un orgasmo durante la actuación, porque me encontraba en ese estado tan creativo. Apreté mi copa de modo que no solo los orgasmos podían aumentar la creatividad de las mujeres, también la creatividad podía intensificar los orgasmos. ¿De verdad? Dije. De verdad, dijo. Vaya. ¿Cree usted que esto le ha ocurrido a otras personas? Sí, así es. Eso les ha pasado a otras mujeres, me consta, desde el mundo de las artes creativas. Conozco a mujeres que han tenido orgasmos mientras pintaban. Sé que actúan como combustible mutuo. La sexualidad alimenta el trabajo creativo y el trabajo creativo alimenta el sexo. Me dio su tarjeta y me prometió presentarme a estas artistas que habían tenido orgasmos a partir de su trabajo creativo. Le di las gracias y salí al exterior cuando ya había oscurecido. Después de pasar por guardarropa y cruzarme con un montón de actrices que me parecían campos de minas de Eros, con vestidos recatados, pero que podían explotar en cualquier momento. Sin embargo, al mirar el cielo estrellado de Nueva York, en aquella noche de invierno, sentí vértigo. Aquella misma noche empecé a trabajar en un sondeo informal. Elaboré una batería de preguntas para las mujeres de mi comunidad de Facebook, que en aquel momento estaba formado por 16.800 personas. En el cuestionario les preguntaba si alguna vez habían experimentado una conexión parecida entre el sexo y la creatividad. Si en alguna ocasión su experiencia sexual había aumentado su nivel de confianza y de estimación por sí mismas. Si a raíz de una experiencia sexual habían visto mejor la conexión entre las cosas. Y si, por el otro lado, los periodos de soledad, depresión o frustración sexual habían afectado negativamente su confianza, su creatividad y su energía. Las respuestas que obtuve confirmaron que las jóvenes científicas, la actriz y yo misma no éramos un caso aberrante dentro de nuestro género. A continuación presento uno de los cuestionarios de pregunta y respuesta que mandé. Pregunta: ¿has tenido alguna experiencia sexual profunda que haya influido en tu nivel de confianza? Sí. ¿Te aportó más energía? Sí. ¿Gracias a esta experiencia te gustaste más a ti misma? Sí. ¿Mejoró tu creatividad? Si fue así, por favor, especifica cómo fue. Soy pintora y hace más o menos un año realicé una residencia de un mes en Vermont. En aquel momento estaba lejos de mi marido. Gracias al espacio privado que me asignaron, terminé profundizando en los recuerdos sexuales
relacionados concretamente con relaciones del pasado. El tener una buena relación, sexual o de otro tipo, mejora la confianza en mí misma y me motiva para seguir con mi trabajo artístico. Después de visitar a mi marido a mitad de la residencia, volví al trabajo, sintiéndome más segura y con más estimación por mí misma. Una persona de la residencia me comentó: "Hoy estás más guapa", y estoy segura de que ver a mi marido había aumentado la confianza en mí misma. Recibí montones de correos electrónicos desde múltiples y distintas procedencias. Muchas de las mujeres se referían a orgasmos de una intensidad fuera de lo normal, no como los habituales, como experiencia a las que seguían una inédita sensación de fuerza, energía y confianza, de amor por sí mismas y la sensación de que el mundo resplandecía. Laura, una administrativa británica de 34 años, me escribió haciéndome las siguientes confidencias. Conocí a una persona en mi trabajo y enseguida surgió una gran atracción mutua. En mi caso fue muy rápido y me imaginé que también yo le interesaba a él. Bueno, nos enrollamos y aquella experiencia sexual me cambió profundamente. La seguridad en mí misma aumentó de inmediato. Me mantenía más erguida y andaba más deprisa. ¿Más enérgica? Durante 2 meses, todos los días después de levantarme, practicaba deporte con alegría. Además, me quería más a mí. Empecé a hacerme pedicuras para expresarlo. ¿Creatividad? Tocaba la guitarra todas las noches y aprendí 4 canciones nuevas. ¿Conexiones entre las cosas? Aquella relación restauró una capacidad psíquica dormida, que desde entonces ha estimulado todo mi pensamiento. Por otro lado, esa relación no continuó. Últimamente he empezado a sentirme triste y a echarle en falta. Sobre todo añoro todo lo que acabo de contar. Y seguía. Estoy triste y noto que vuelvo en los antiguos malos rollos de una autoimagen negativa, de rechazo. Es una sensación extraña e inquietante. Y concluía conmovedoramente. También he intentado acostarme con otros hombres y no he encontrado en absoluto esa afluencia de sentimientos. Laura me contó que sí tenía orgasmos con otros hombres, incluso más que con el hombre cuya intimidad le había causado aquel extraordinario despertar. Muchas otras mujeres me repitieron esa misma idea, que lo que fue transformador para ellas en esas relaciones sexuales profundas no fue una simple cuestión de fuegos artificiales orgásmicos. Para ellas el verdadero poder de transformación fue algo subjetivo, relacionado con la calidad del orgasmo que fusionaba el reino de lo físico con el reino de las emociones y las percepciones. La intensidad que se creaba y a su vez la confianza y la creatividad que ello liberaba. Le hice las mismas preguntas a una antigua amiga, Patrix, que tenía mi misma edad y actualmente es una mujer de negocios consumada. Estábamos sentadas en su jardín, en un precioso barrio que llamaré, para no revelar identidades, Ann Arbor, Michigan. Su jardín era de lo más normal. Una colada estaba tendida al sol, colgando de un cordel detrás de nosotras, y su hijo de unos 6 años jugaba con un amigo en un invernadero acristalado que veíamos desde la mesita, a la que nos sentábamos junto a un seto. El aspecto de Patrick era de una esposa y madre normal y corriente de 40 años. Curiosamente, desde que nos conocíamos hace 23 años, siempre habíamos hablado de nuestra vida sexual, pero nunca lo habíamos hecho sobre el posible vínculo que ahora le planteaba, simplemente porque antes no se me había ocurrido. Me miró igual que las demás mujeres lo habían hecho, con aquella repentina expresión de sorpresa y reconocimiento. Oh, Dios mío, dijo y se echó a reír. Oh, Naomi, ostras, claro que sí. En general tengo unas relaciones sexuales perfectas, con buenos orgasmos, y eso que dices no sucede. Pero de vez en cuando se dan esas ocasiones asombrosas, justo después de haber hecho el amor, en las que sientes, bueno, que todo tiene electricidad, y entonces te llega la intuición sobre el trabajo que estás haciendo. Es como si de pronto adquirieras superpoderes.
Lo único que quieres es correr un maratón o escribir una novela o escalar los Alpes. Ahora se reía abiertamente. Pero, dijo en tono de preocupación, eso no pasa todas las veces, ni mucho menos. Quiero decir que tampoco me gustaría que pasara siempre, ¿sabes? Porque entonces no querría hacer nada más que eso. O a lo mejor empezaría a correr y no pasaría presa de una manía creativa todo el tiempo. Si esto ocurriera siempre, no saldríamos de la cama. ¿Es cierto que ese sexo realmente especial, ese sexo en el que participan la vagina, las emociones y el cuerpo de una forma muy concreta, de una forma en la que involucran unos tipos de activaciones del sistema nervioso parasimpático muy determinados, lleva verdaderamente a la euforia, la creatividad y la autoestima en las mujeres? Laura, a la que hemos conocido antes, describió con elocuencia esa transformación de todo su ser a través de la experiencia sexual, como algo que se vive de una forma extraña e inquietante. En las respuestas de los correos electrónicos que recibí, apareció muchas veces esa sensación de perplejidad o mistificación ante nuestras propias reacciones como mujeres. Si no entendemos nuestra propia neurología y bioquímica en el sexo y el amor, nuestro yo como mujeres puede hacernos sentir muy inquietas. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué le pasó a la actriz que sufrió una transformación durante un éxtasis erótico en plena actuación? ¿Qué le pasó a la científica que vio nuevas conexiones en su laboratorio y a la mujer de negocios que quería escribir una novela?